Nos vamos con dos, yo diría, pensadores del Centro Democrático. Hoy pueden tener dentro del mismo Centro Democrático opiniones distintas, pero son dos voces que han ayudado a construir un proyecto político. Me refiero a Sergio Araujo y a José Obdulio Gaviria. Sergio Araujo ha estado muy cerca en su última etapa, en el último año, diría yo, aunque pues lo conoce desde hace muchos años, al presidente electo Abelardo de la Espriella. José Obdulio Gaviria es un hombre, diría yo, mucho más cercano a la concepción de país de Álvaro Uribe. Así es de que resulta muy interesante hablar con dos pensadores que están cerca de dos presidentes que hoy son noticia. Saludo primero a don Sergio Araujo, a quien le agradezco su tiempo en 6 AM, 9 AM de Caracol. Don Sergio, buenos días. Buenos días, Julio. Muy buenos días a toda la audiencia de tu importante programa y a la mesa. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Segundo, tengo que ser muy claro, yo soy, como José Obdulio, fundador del Centro Democrático, pero hace bastante tiempo renuncié e inequívocamente he estado desde hace no un año, sino casi dos, en el proyecto político que convirtió la campaña de mi amigo, el doctor Abelardo de la Espriella. Entonces, sí, he estado en esa campaña todo el tiempo. Y ahora saludo a José Obdulio Gaviria, quien está en el Centro de Pensamiento Primero Colombia y fue senador por el Centro Democrático y, repito, ha ayudado al proyecto político del expresidente Álvaro Uribe. Don José Obdulio, buenos días. Muy buenos días, encantado de saludarlos, estar con el doctor Araujo y con todos ustedes. Pues yo creo que para la audiencia es muy interesante, porque lo que pasó ayer hace parte de la dinámica política, no es nada diferente a los acuerdos que se hacen. El presidente Uribe quería un candidato, el presidente electo quería otro, quería un amigo, y eso es absolutamente normal y rutinario. Ambos son dos figuras importantes y ganó una combinación inesperada, la de Álvaro Uribe con el pacto histórico, es decir, con el petrismo. Por eso nuestro tema de hoy, aunque usted no lo crea, pasó. Don Sergio, su opinión de ese pulso de ayer. Bueno, yo creo que hay que usar los eventos de ayer para entender cómo se fueron dando las cosas. Son dos concepciones muy distintas. La razón por la cual el Centro Democrático presenta y se sostiene en la candidatura de Honorio Enríquez, un hombre completamente caracterizado en la historia del partido y sobre todo del uribismo, y la razón por la cual el pacto histórico vota por esa candidatura. Yo no creo que haya una alianza, tampoco creo que haya un pacto ni una unión. Simplemente para el Centro Democrático fue una demostración de principios y para el pacto histórico fue una oportunidad. No hay alianza ni la veo contenida en ella, y creo que fue muy claro desde el momento en que la senadora Carolina Corcho anunció el voto público y dijo que claramente no había una adhesión a los principios del Centro Democrático ni al fundamento ideológico del Centro Democrático, lo cual es un factor facilitador para la comprensión de lo que aconteció, porque con esa excepción que ella plantea, con esa especie de voto motivado en la exacta de la elección, dejó muy claro que no había ningún tipo de unión, ni de alianza, ni de nada por el estilo. No hay pacto es decir, la frase el petrouribismo es una invención que no tiene ningún asidero en la realidad, y la primera que con su disección lo plantea es Carolina Corcho. Yo lo registré y me gustó mucho esa declaración de ella, porque dejó muy claro que no había ningún tipo de interés distinto a asestar un golpe en un momento en que consideraba que era una prioridad para el sector que respaldaba al presidente de la República, que dicho sea de paso,
ninguna de las protagonistas de lo que sucedió anoche una indicación directa del presidente sobre eso. El presidente también en su mensaje de hoy fue muy claro al respecto. Yo creo que lo que pasó anoche fue un evento democrático y hay que concentrarse en la agenda legislativa del gobierno desde la perspectiva del partido de gobierno que es el Centro Democrático, tal como lo acaba de reiterar y saludar el presidente de la República, el presidente electo, en su mensaje de hace un rato. Sí, él ha dicho que no tiene ningún problema con el nuevo, que lo va a llamar, Marcelo, que lo llamó. Sí, que va a llamarlo, que va a llamar a Honorio Enríquez a felicitarlo. Y que él quería, bueno, que él ni siquiera quería ninguno de esos dos. Él quería a Enrique Gómez, pero que... Y que él renuncia voluntariamente a eso, pero hay quienes tienen otras interpretaciones y es que era muy difícil que fuera elegido Enrique Pero Gómez. a la gente hay que creerle, y más al presidente electo. Bueno. Don José Obdulio, pues pienso yo. Don José Obdulio, ¿a qué horas se rompe algo que era como tan natural? La sintonía, la coincidencia, la admiración, la amistad entre José Obdulio, entre Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe. Bueno, primero, firmo todo lo dicho por Sergio Araújo. Segundo, doy más elementos. Ayer se votaba por presidente, 2 vicepresidentes y secretarios. El pacto histórico y los grupos que se han declarado o partidos que se han declarado partidos de gobierno, del gobierno del Espriella, votaron conjuntamente, votaron unidos. Por ejemplo, yo veo que todos los demás miembros de las bancadas, tanto uribistas como del abelardismo, si eso puede hablarse así, o del gobierno, digámoslo así, votaron con todo entusiasmo por el primer vicepresidente de Mira. Él votó el pacto histórico por él. Los amigos del gobierno votaron con todo el entusiasmo por el candidato del pacto histórico para la primera vicepresidencia. Y si mal no estoy, el secretario es un connotado santista. Y hubo casi que votación unánime. Más que eso es una situación que, vamos a definirla así, no define la alianza gubernamental, no define quiénes son partidos de gobierno y de oposición, define quién será el director del debate político. Y siempre se aspira a que sea alguien que dé garantías a todos. Yo recuerdo haber votado, por ejemplo, por Luis Fernando Velasco, y lo hice con mucho entusiasmo y quedé muy satisfecho con la forma como él condujo las sesiones del Congreso, y era un personaje de la izquierda ya muy connotado y muy definido. Entonces, lo que sí debe haber ahora es, en la preparación de el arranque del gobierno, un gran trabajo, y en eso está el Centro Democrático, para la agenda legislativa. Los contenidos de la agenda legislativa sí son los que nos van a separar diametral, en una contradicción antagónica con el pacto histórico y con muy buena parte de la Alianza Verde, cuyos miembros entiendo que también votaron por lo menos algunos, y yo por lo menos vi muy entusiasta a JP. Sí, él lo había anunciado públicamente antes que él iba a votar por el senador Honorio.